ejecuta en la vía de apremio. O sea, eso está en una ley separada, está en la ley que regula el arancel y ahí aparece que el auto que aprueba nuestro convenio lo podemos ejecutar nosotros en la vía de apremio. Entonces, resumo, para que ustedes puedan pensar en la vía de apremio, tiene que tener cualquiera de estos documentos que estoy explicando acá y ese documento debe contener una obligación incumplida de pagar dinero, no otra cosa, sino es otro procedimiento. Entonces, así es como se maneja el tema del título de ejecución y la vía correspondiente. Un aspecto que es bien importante es que estos títulos que están acá pierden su fuerza ejecutiva. Y dice la ley que cualquiera de los títulos pierde su fuerza ejecutiva en 5 años, salvo los que tengan una obligación prendaria o hipotecaria que lo pierden en 10. Entonces, una sentencia que si ya está firme y ustedes no ejecutan y la quieren hacer dentro de 10 años, le puede plantear cualquiera de la parte del deudora simplemente una excepción de pérdida de fuerza ejecutiva de la obligación en virtud de que ha transcurrido más de 5 años. Una sentencia, un convenio, va a perder su fuerza ejecutiva en 5 años, una escritura pública de crédito con hipoteca o crédito con prenda en 10 años. Ese es el tiempo que tenemos nosotros para ejecutar una sentencia o ejecutar un crédito hipotecario dependiendo de qué documento es. Otros aspectos importantes es, esto lo voy a tratar de explicar, cuando yo voy a promover una ejecución, yo tengo que hacer una demanda nueva. O sea, no agarren ustedes, si a su oficina les llevan a ustedes el testimonio de una escritura de transacción, pues hay que redactar una demanda ejecutiva en la vía de apremio nueva, con todos los datos generales como nueva. Y la presentan en el tribunal y el tribunal le asigna un número, le asigna un juzgado, en el caso de la ciudad capital, y les va a dar para que el juez conozca en ese juicio de la vía de apremio. Y así pasa en cualquier clase de ejecución, salvo cuando es una sentencia. Si, por ejemplo, ustedes tienen una sentencia en un juicio ordinario firme, o una sentencia en un juicio oral firme, o una sentencia en un juicio sumario, tienen dos opciones. Una, pedir una certificación de la sentencia y redactan una demanda y la ingresan como nueva para que les dé un número nuevo, o simplemente dentro del mismo expediente presentan ustedes un escrito, como primer escrito siempre, pero dentro del mismo expediente. ¿Cuál es la diferencia? Que no hay necesidad de sacar certificación porque el título aparece ahí, el original de la sentencia, y ahí mismo lo van a ejecutar dentro del mismo expediente. Ahora, si a ustedes les es más cómodo sacar una certificación de la sentencia, hacer una demanda y presentarla como nueva para que tenga una nueva numeración, también lo pueden hacer, pero solo va a suceder con las sentencias. No lo puedo hacer con un convenio. Si yo tuviera un convenio del juicio, no puedo ejecutar el convenio dentro del mismo juicio. Tendría que sacar certificación del convenio y presentar una demanda para que tenga una nueva asignación. Hablamos un poco del procedimiento. Miren, pues, tal vez para que entiendan desde ahorita, esto es bien importante. A veces nos preocupamos mucho porque sentimos que hay 8 clases de ejecuciones y cómo voy a aprender 8 clases de ejecuciones. Yo voy a hacer una cuestión comparativa, solo para que vamos entendiendo las ejecuciones. Esto no tiene nada que ver, pero es solo para que lo podamos entender y pensemos todos en una gran empresa de cobranza. Ustedes imagínense que ustedes son los propietarios de una empresa de cobranza. ¿Cuál es la función de ustedes? Cobrar deudas. Alguien llega y le dice, mire, fíjese que a mí me den tal cosa, entonces usted manda un cobrador, y el cobrador va en una moto, va con su casco, toca la puerta y cobra. De hecho, todavía existen esos cobradores. Yo pregunto a veces porque me voy a jactar, pero no tengo cobradores que me vengan a cobrar a mi casa. Ahora las cobranzas ya se hacen por vía telefónica y otra forma. Pero en algún momento yo recuerdo, siendo estudiante, que llegaban a la universidad y a la facultad y nos vendían enciclopedias a plazos. Y mes a mes llegaba el cobrador a la casa, uno pagaba, lo apuntaba en una libreta y eso todavía existe. Como les digo, no es que eso haya cambiado, claro, se ha ido modernizando un poco más. Pero pensemos que ustedes son dueños de esta empresa grande y entonces llega un cliente nuevo, entra con la secretaria, le dice, mire, yo necesito que me cobren esta deuda. Y entonces la secretaria lo pasa con el gerente y el gerente le dice, cuénteme qué es. Pues mire, tengo este documentito y yo quiero que usted me lo cobre. Yo no tengo el tiempo de ir a la casa, de cobrarlo. Y entonces usted como gerente agarra el documentito, lo revisa,
mira si efectivamente se puede cobrar, porque si a usted le lleva un documento de hace 100 años, pues va a decir, mire, esto no lo puedo cobrar. O si le mandan un documento que no tiene firmas, pues le puede decir, mire, esto va a ser difícil poderlo cobrar. O si le mandan un documento que no tiene una obligación determinada, usted le va a decir, mire, esto no lo puedo cobrar. Pero si usted determina que el documento se puede cobrar, entonces le dice al cliente, no tenga pena, yo me voy a encargar de eso, y usted llama a uno de sus cobradores. Le dice al cobrador, mira, te vas a la casa del deudor con este documento y le vas a cobrar. Y el motorista, su cobrador, agarra el documento, se va a la casa del deudor, le toca la puerta, sale el deudor y le dice, mire, vengo a ver si usted me puede pagar este documento. Y el deudor podría decirle, ah, sí tiene razón, yo lo debía, sacar dinero, pagarlo, el cobrador se regresa, paga, usted ya le paga al cliente y cobra su zona y ahí. Ese es un mecanismo así como muy normal de una empresa privada. Pues yo a lo que quiero explicarles y por qué lo hago de esta forma, pues para que tengan ustedes una analogía, porque algo similar sucede con el procedimiento de ejecución. Y hablo de cualquier procedimiento de ejecución. Hablo de una vía de premio, de un juicio ejecutivo, de unas ejecuciones especiales. Funciona más o menos de la misma manera, claro, con ciertas normas y procedimientos muy rigurosos que debe de cumplirse, porque si no, pues por supuesto no va a prosperar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo presento una demanda en la vía de apremio? Voy a acompañar cualquier ejemplo, voy a presentar una sentencia, o voy a presentar un crédito hipotecario, o voy a presentar una transacción de la escritura pública, o la certificación de un convenio celebrado en juicio, no sé. Entonces, yo lo presento como una demanda, como un escrito normal, como ustedes ya saben cómo redactar una demanda. Nos dirigimos a un juez, los datos generales del acreedor, el lugar para recibir notificaciones, el nombre de su abogado, el nombre del deudor, la residencia del deudor, explican en los hechos que el deudor les firmó una escritura pública, que se reconoció deudor por 10,000 quetzales, que ya el plazo ya venció, que no ha querido pagar, esos son los hechos, luego el fundamento de derecho, sus normas de la ejecución, y luego la prueba, que es el título en particular, pueden ofrecer otras pruebas, pero es el título que sí deben de acompañar, y luego le piden al juez, pues lo hacen las peticiones de trámite que deben de proceder. ¿Qué es lo que hace el juez con esa demanda? Así como lo hacía ese gerente que yo le dije, el juez debe calificar el título. El juez lo que hace es, aparte de ver la estructura de la demanda, que debe estar bien redactada, también analiza el documento, analiza la sentencia, analiza el testimonio de la escritura pública y él determina si ese documento se puede o no se puede cobrar. Si se puede ir a requerir de pago. Por ejemplo, si fuera una sentencia, pues yo tengo que acompañar una certificación del tribunal. Si le acompaño una fotocopia, el juez va a decir, se rechaza porque el documento está en fotocopia. Él necesita la certificación de la sentencia. Pensemos en eso. O, por ejemplo, si en un testimonio de una escritura pública se acompaña el testimonio y el juez al analizar ve que la deuda tiene que pagarse el 30 de septiembre, estamos en 7 de septiembre, va a decir, no, no procede el cobro porque todavía no es exigible. O que dijera el monto equivocado y no dijera 10,000 quetzales y dijera, vamos a cobrar 10,000. Y el juez dirá, ¿10,000 qué? 10,000 quetzales, 10,000 dólares, 10,000 sacos de cemento, ¿no? Bueno, cosas indeterminadas que al juez le impida hacer un cobro. Entonces, el juez lo primero que hace en cualquier juicio de ejecución es califica el título en que se funda. Y si él considera que es suficiente, entonces despacha una orden. Ese es el sinónimo de mandamiento. El código dice mandamiento. Libra un mandamiento de ejecución y le ordena a un empleado del tribunal, normalmente son los notificadores, que tiene la característica de ejecutor. Cuando el juez le ordena a un notificador que vaya, él va como ejecutor, ojo, no como cobrador, se llama técnicamente ejecutor. Muchos le dicen ministro ejecutor, el código no dice ministro ejecutor, dice ejecutor, y este ejecutor pues va a la casa del deudor y le requiere el pago de la obligación. Y si no paga, ese ejecutor le embarga bienes. ¿Qué bienes va a embargar el ejecutor? Pues lógicamente cuando ustedes hacen su demanda le dicen al juez, si el deudor no paga, pues embárguele esta casa, embárguele este carro, porque uno le lleva al juez la propuesta de que quiere que le embargue.
Puede ser que el deudor no tenga nada, pues uno le embarga aunque sea las cuentas de depósitos monetarios, que no sabe si tiene, pero el tribunal se va a encargar de remitir a todos los bancos una orden de embargo y de repente tiene la suerte de embargar algo de eso. Entonces, en cualquier ejecución y la vía de premio no se da, lo primero que el juez hace es califica el título y si lo considera suficiente, libra una orden, libra un mandamiento, ordena el requerimiento y si no se paga, el ejecutor procede al embargo de bienes. Se recordarán, esto es bien importante, que hablé en alguno de estos días que, no, el semestre pasado fue esto, perdón, que cuando hablé de los actos de comunicación del órgano jurisdiccional, hablé de 4 actos de comunicación. A ver si alguien me recuerda el cuarto. Dije que los actos de comunicación era la notificación, la citación, el emplazamiento. ¿Cuál era el cuarto? A ver quién se acuerda. Actos de comunicación, notificación, citación, emplazamiento y ¿cuál es el cuarto? Requerimiento limitado. Amable, muchas gracias. El requerimiento. Sí, ese es el acto del requerimiento, el que hace el ejecutor cuando va a requerirle al deudor. Entonces, en cualquier ejecución, el juez califica el título y libra mandamiento de ejecución y el ejecutor va y requiere de pago. El mandamiento es eso, el ejecutor llega y requiere pago. Ese acto de requerimiento es un acto de comunicación. Es bien importante esto que aparece en la pantalla. Cuando la obligación sea garantizada con prenda o hipoteca, es decir, un crédito hipotecario, un crédito prendario o una cédula hipotecaria, entonces acá sí no hay necesidad de ir a requerir ni embargar bienes. ¿Por qué razón no hay que requerir? Porque ya hay una garantía. Como consiguiente, lo que el juez va a hacer de una vez es señalar día y hora para el remate. No hay que ir a requerir, ni hay que embargar bienes primero, porque recuérdense que la hipoteca y la prenda contienen un saldo insoluto. ¿Qué significa esto? Que si ustedes hipotecan una casa en 10,000 quetzales, el ejecutor y el acreedor no puede ir a embargar otros bienes ante la deuda de eso. Si hay una garantía hipotecaria que cubre 10,000 quetzales, la casa es la que tiene que cubrir. No queda la posibilidad de ir a buscar otros bienes a embargar. Suponiendo que la casa no alcance, eso es parte de los riesgos que se corren cuando uno adquiere una garantía. La garantía, el derecho real sobre ese inmueble es el que va a garantizar el pago de esta obligación. Alcance o no alcance, sobre o no sobre. Por consiguiente, cuando el crédito hipotecario, el crédito prendario, las deudas hipotecarias se ejecuten, aquí no es necesario ir a requerir de pago ni embargar bienes porque ya hay una garantía que, valga la redundancia, garantiza el cumplimiento de la obligación. En los demás casos, el ejecutor, el ministro ejecutor, va a la casa del deudor, le hace el requerimiento y lo hace después del mandamiento y si hace efectivo el pago, que aquí es 2 cosas, si hace efectivo el pago, pues lógicamente lo hace constar en autos y lo va a ir a depositar. Pero si no hace efectivo el pago, entonces el ejecutor va a proceder a embargar bienes. Hay 2 alternativas que puede suceder acá. Puede suceder entonces que se pague, puede suceder que no se pague. Lo normal en el 99% de los casos es que el deudor no está preparado para pagar. El deudor ni siquiera estaba preparado para recibir la demanda, mucho menos para tener de repente en su casa 1,000 o 2,000 o 3,000, pero podría suceder. Lo normal es que el deudor, cuando el ejecutor llega al tribunal y le requiere de pago, no pague. Entonces, el ejecutor hace constar eso y procede a decretar embargo sobre bienes. Como yo les decía, normalmente los bienes se los señala uno en la demanda y uno le pone al juez. En caso de incumplimiento del deudor, en el momento de requerimiento, que se proceda a embargar la casa ubicada en tal y tal lugar, inscrita en el registro de la propiedad, folio tal, libro tal, número tal, de registro de la propiedad, o se proceda a decretar el embargo sobre el salario, el porcentaje legal del salario que el ejecutado devenga en tal empresa, o se proceda a decretar el embargo sobre el vehículo, marca tal, placas tal, y entonces uno le señala en la demanda y el ejecutor, cuando requiere y no paga, ahí levanta un acta, hace constar que no paga y ahí ordena el embargo
de esos bienes. Eso es lo que nosotros conocemos como embargo definitivo. ¿Cuál es el embargo cautelar? Cuando el juez le da muchas veces trámite a la demanda y previamente a ir a requerir de pago, previamente a que el ejecutor vaya, ya ha decretado el embargo preventivo o el embargo cautelar. Este embargo que hace el ejecutor es un embargo definitivo. El ejecutado, cuando se le requiere de pago, pues a la par del requerimiento también se le notifica la demanda. Y acá el de ejecutado tiene 3 días para oponerse. Acá ya mencioné hace unos minutos, no puede simplemente contestar la demanda en sentido. En juicio ejecutivo no hay contestación negativa de demanda. Ojo, no son derechos controvertidos. Acá es, ¿usted pagó o no pagó? Si ya pagó, puede oponerse. Y si no ha pagado, pues no va a hacer nada. Entonces, lo que normalmente hace el que quiere negar la demanda es oponerse a la ejecución. Pero en la vía de premio, acabo de mencionarlo hace unos segundos, solo lo único que puede hacer el deudor es en 3 días interponer excepciones que destruyan la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental. Ya le llegó la demanda, usted abogado ya vio que la demanda no está bien redactada porque la demanda le falta un requisito. Voy a plantear excepción de demanda efectuosa. No puede, porque eso no afecta el título, no ataca el título. Y si usted la plantea, el juez se la va a rechazar. Voy a plantear la excepción de incompetencia. No. Usted puede alegar la incompetencia a través de otro mecanismo que establece la ley de orden judicial. Puede alegar que la demanda no esté, pero a través de una nulidad, por ejemplo, que le dieron trámite a una demanda que no cumple los requisitos, pero no lo va a hacer a través de excepciones, porque acá en esta vía de premio y en 3 días, usted lo único que puede hacer es interponer excepciones que destruyan la eficacia del título y reitero, y estén basados en prueba documental. Una excepción de pago, recibo de pago, una excepción de pago por consignación, certificación del proceso de consignación, un pago por cesión de bienes, el documento que acredita el pago por cesión de bienes. Si esto ya lo perdonaron, una condonación, el documento que prueba la condonación. Si hay otra deuda que le tengan a usted y usted quiere plantear la compensación, pues demostrar que hay otra deuda y plantear la compensación. Bueno, esas son formas de extinción de obligaciones que normalmente es el nombre que adoptan estas excepciones. Formas de cumplimiento o formas de extinción de las obligaciones, siempre y cuando, reitero, esté fundamentado en prueba documental. Esto es lo mismo que acabo de explicar, siempre y cuando se interponga entre el tercero día el notificado o requerido de pago del ejecutor, tiene 3 días para interponer excepciones que destruyan la eficacia del título. Si el día del examen yo le digo a ustedes que en una ejecución en la vía de premio la demanda no fue bien planteada y les pregunto si es factible plantear una excepción de demanda efectuosa, la respuesta es negativa. No cabe porque aquí solo caben las excepciones que destruyan la eficacia. Entonces, licenciado, disculpe, serían como excepciones así con errores de fondo, ¿verdad? Excepciones que destruyan el título. Sí, o sea, en cierta forma podría ser excepciones de fondo, pero no hay esa diferencia, porque aquí es una excepción que a criterio suyo, este título que usted le acaba de poner un título, es una sentencia. Yo ahorita se me van a ocurrir varias. Puede ser que esa sentencia que contenía pagar 10,000 quetzales, usted lo pagó. Y entonces, ¿esto qué es? Excepción de pago. Puede ser que usted platicando con el deudor hayan quedado en acuerdo, mira, te debo 10,000 quetzales, pero te voy a dar 4 vacas. Usted le dio 4 vacas y él le dio un recibo de vacas, usted plantea la compensación. Usted le dice al juez, mire, fue compensado. No, perdón, sería la innovación, una nueva obligación. En lugar de 10,000 eran 4 vacas, porque aquí está el documento que acredita que cambiamos esos 10,000 quetzales por la entrega de 4 vacas. Es otra obligación, innovación. O la compensación, porque él también me debe 10,000, entonces plantea la compensación. O sea, es una excepción que si usted la aprueba, destruye el título ya no tiene existencia, porque se destruye a través de ese documento que demuestra que usted ya pagó, ya se compensó, fue una nueva obligación, de repente fue la perdón de la deuda, la famosa remisión, ya entre tragos, entre el acreedor y el deudor, le dice el acreedor, mira, ahí te perdono la deuda de 10,000 quetzales, aquí te doy este documentito firmado por mí que dice, por este acto yo te perdono la deuda contenida en la sentencia tal y te lo firmo. Ese es un documento que acredita que él ya le perdonó la deuda y esa condonación de la deuda
pues es una forma de extinción de obligaciones. Entonces, aquí lo que yo quiero es que quede claro es que lo que vamos a atacar es el título, no vamos a atacar que no tenía la representación, falta de personería, porque quien compareció a la demanda no es el referente legal, eso se alega a través de una nulidad o de otro medio de impugnación, pero no a través de este camino. Esa es la forma en que se va a trabajar esto, Luis. Entendí. O sea, pongámosle que en sí el proceso nos ataca, tiene que ser al mero documento, ¿verdad? El documento, exactamente, el documento, correcto. Ok. Estas excepciones que me he referido, el trámite es el de los incidentes. Ustedes ya saben cuál es el trámite de los incidentes, de tal manera que si hay una persona plantea una excepción, le vamos a dar trámite incidental, 2 días de audiencia, si es una excepción, estas normalmente son excepciones de hecho, hay que probar el pago, la innovación, hay que probarlo, 8 días de prueba y 3 días para resolver. Aquí está el otro supuesto de que yo les decía a ustedes, pudiera ser que el ejecutado pague la suma reclamada en el momento del requerimiento y lo que es obligación es que para que el juez levante las medidas de embargo que se hayan decretado, hay que pagar la suma reclamada y por lo menos el 10% de las mismas para el cobro de costas. O sea, si ustedes deben 10,000 quetzales, habrá que depositar 11,000 quetzales. Si deben 100,000 quetzales, serán 110,000 quetzales. Si es 1,000,000 de quetzales, será 1,100,000 quetzales como mínimo para que el 3 lo haga constar en autos y se lo entregue al ejecutante y se dé por terminado el procedimiento. Muchas veces queda la libertad del acreedor de plantear una liquidación, porque si ese 10% no alcanza o no era lo suficiente para las costas, pues puede cobrar la diferencia que podría existir. Pero si a ustedes les llega un ejecutado que le embargaron su casa por 10,000 quetzales, díganles, bueno, quiere que se levante la medida y se termine, paguemos 11,000 quetzales al tribunal y el juez lo va a dar por terminado. Y le van a levantar la medida de embargo de la casa para no tener que perderla. También podemos hacer una cuestión para levantar el embargo. Sí, perdón. Sí, perdón, tanta interrupción, ¿verdad? Pero prefiero salir de dudas. Usted mencionó que, pongámosle un ejemplo, ¿verdad? Le embargaron su casa por 10,000 y pagamos 11,000, pero estos 11,000 tienen que ser el 10%, como usted dice, puede ser más. Lo que la ley le exige para que el juez le levante la medida es la cantidad reclamada más un 10%. Pero la realidad es que si yo presento una liquidación, después de eso, esos 1,000 quetzales no van a ser insuficientes. Puede ser que llegue a 2,000, 3,000 quetzales más. Usted tiene la libertad como acreedor de que ya el juez le va a entregar a usted los 11,000 quetzales, usted plantea una liquidación para probar que eran malas costas y después haya una diferencia y se le pueda cobrar esa diferencia al deudor. Entonces es esa elección del acreedor, ¿verdad? Pues normalmente los acreedores reciben el 10% y ahí se arreglan después, pero algunos otros continúan planteando su incidente de liquidación para que se le cobre una diferencia si es que cree que hay, ¿verdad? Por supuesto. Pero lo que usted necesita para levantar la medida es la cantidad más un 10%. También hay una alternativa. Por ejemplo, si su cliente tiene embargada la casa y le dice a su cliente, mire, fíjese que me embargaron la casa, yo no quiero que me la embarguen, o me arraigaron, yo no quiero que me arraiguen, pero sucede que yo puedo probar que eso ya lo pagué o que no ese es el monto de las deudas, no sé, cualquier cosa. Es factible poder plantear el pago, una especie de consignación de la cantidad más un 10%, pero reservarnos el derecho de oponernos. O sea, yo puedo decir, señor juez, vengo a depositar la cantidad de 11,000 quetzales, pero me reservo el derecho de oponerme. Entonces el juez ese dinero no lo va a entregar, sino va a quedar guardado en la tesorería judicial mientras se dilucida el proceso, porque yo estoy consignándolo a reserva de oponerme. O sea, 2 alternativas. Yo debo, pago la cantidad más un 10%, se levanta, se termina el procedimiento. Yo creo que no debo, yo creo que puedo defenderme, pero no quiero tener las medidas decretadas. Deposito la cantidad de 10,000 quetzales más el 10%, 1,000 quetzales, 11,000, bajo la reserva o reservándome el derecho de oponerme. Y el juez sabe que vamos a seguir con el juicio, que el dinero ya está depositado, va a levantar todas las medidas, pero vamos a discutir hasta que al final el juez decida si efectivamente se debe
o no se debe. Esas dos alternativas hay para levantar la medida, pagando la cantidad reclamada más un 10% o consignando la cantidad reclamada más un 10%. Igual, lo que yo les decía, normalmente el acreedor tiene el derecho de asignar los bienes sobre que podrá practicarse el embargo, eso lo señalan ustedes en su demanda. Nosotros volvemos investigadores, hay que determinar si esta persona tiene bienes, vamos a la dirección de catastro y evalúo de finanzas, o de repente vamos a la municipalidad y determinamos si hay algún bien inmueble, o buscamos la manera en la SAT de ver si tiene algún bien mueble, algún vehículo, o donde trabaja para embargar el salario, y en todo caso, pues podemos embargar las cuentas monetarias sin saber que las hay, con la idea de que de repente en algún banco sí tenga cuentas y se las embarga. Entonces nosotros tenemos la facultad de designar los bienes sobre los cuales queremos que se practique el embargo. Claro, el ejecutor, cuando llega y embarga un bien mueble, va a nombrar un depositario, porque la idea aquí es que ese bien pase a una persona, a una tercera persona en depósito. Pero eso es un poco, en la práctica es un poco difícil. Normalmente se nombra depositario de los bienes embargados al mismo deudor. Entonces, él ya tiene una obligación como depositario. Recuérdense que desaparecer los bienes de un depositario puede ser inclusive consecuencia de un hecho delictivo, de un delito. Pero lo ideal es que cuando se embargue un bien mueble de mucha suma importancia, se nombre un depositario para que se le haga entrega a él de ese bien mueble y lo guarde en depósito mientras se resuelve el proceso, mientras se remata el bien, mientras se saca a venta en pública subasta. Si ustedes ven el artículo 306 del código, establece que bienes no se pueden embargar. Eso significa que todo lo que no aparezca ahí podría embargarse, pero ahí van a encontrar ustedes que no se pueden embargar las herramientas de trabajo. Usted va a ver que no se puede embargar el menaje de casa. Usted puede ver que no se puede embargar, por ejemplo, un mausoleo. No es inembargable. Entonces, hay pensiones que tampoco se pueden embargar. Entonces, en el artículo 306, ahí aparece qué bienes no se pueden embargar, lo cual implica que cualquier otro bien sí podemos proceder a solicitar su embargo. Aquí vamos a hacer una cuestión bien importante. Aquí tenemos unas alternativas que son importantes ir determinando para que yo quiero que quede más o menos claro. Con esta breve explicación voy a terminar la clase del día de hoy. Y no quiero avanzar más para no ir tratando, haciendo por partes. De hecho, vamos a cumplir 50 minutos de clase, que es el tiempo que yo quiero proporcionar. Pero aquí lo voy a dejar para continuar en la próxima sesión con la otra parte. El ejecutor va a llegar a la casa del deudor y va a embargar bienes. ¿Qué bienes podemos embargar? Yo quisiera que me digan ustedes. ¿Qué bienes creen ustedes que podríamos embargar? Así, solo para que me ayuden y me apoyen en esto y podamos ir ya comprendiéndonos un poco. Denme ejemplos de bienes que se pueden embargar. Una casa. Bueno, un inmueble podría ser un bien inmueble, una casa, una finca, un terreno, muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Un carro. ¿Perdón? Un vehículo. Un vehículo, bien mueble, entonces tenemos la posibilidad que sea un vehículo o un bien inmueble. Bien mueble o bien inmueble, correcto, un vehículo, una computadora, una refrigeradora, o muy bien. ¿Algo más aparte de esto? Que no fuera un bien mueble como esto o que fuera un bien inmueble. ¿Perdón? Una cuenta bancaria, ajá. Sí, dinero. El dinero es bien mueble, pero el dinero, ese realmente es lo que más nos interesaría a nosotros. Porque si a mí me den 10,000 quetzales, qué mejor que embargar una cuenta de 10,000 quetzales. Yo no tengo necesidad de más. Entonces, tenemos 3 supuestos de lo que podría embargarse. Bien inmueble, muy amplio, una casa, un apartamento, una finca, un terreno, bien mueble. Bien inmueble. Bien mueble, cualquiera de lo que nos rodea a nosotros, ustedes ya saben la diferencia entre eso, o podría ser dinero, salario, una cuenta de depósitos monetarios, una cuenta a plazo fijo, una cuenta de depósitos de ahorro, correctísimo, ahí estamos requete bien. ¿Por qué hago esta idea? Porque dependiendo de qué se vaya a embargar, así va a continuar el procedimiento. Empecemos con lo primero. ¿Qué pasa si es un bien mueble? ¿Qué pasa si lo embargado fuera un vehículo, fuera un televisor, fuera una computadora, fuera una bicicleta? Vamos a ver, y yo debo 10,000 quetzales. Yo debo 10,000 quetzales, el ejecutor llegó a mi casa y me embargó una refrigeradora.
la pregunta es aquí, ¿cuál es el monto del remate? ¿Por cuánto van a rematar la refrigeradora? Yo debo 10,000 quetzales. Si embargaron mi refrigeradora, ¿por cuánto van a rematar la refrigeradora? Entonces, acá la respuesta la tienen en la filmina. Si es un bien mueble, como una refrigeradora, como un automóvil, como una computadora, pues hay que nombrar un experto para que el experto dé el monto del precio de la venta, salvo, dice la ley, que las partes estuvieran de acuerdo en convenir un precio. Pero eso es muy difícil. Que las partes digan, mira, en la refrigeradora tú me debes 10,000, pero esa refrigeradora más que vale son 5,000 y rematémosla en 5,000 quetzales. Puede ser, existe esa alternativa, que las partes se pongan de acuerdo, pero lo normal es que se nombre un experto para que determine el valor de la refrigeradora o el valor del automóvil o el valor de la computadora, y sobre esa base se va a rematar. Alguien va a decir, bueno, pero una refrigeradora vale menos de 10,000. Bueno, podría valer más de 10,000, porque yo no he dicho qué refrigeradora. La que yo tengo aquí en mi casa me costó más de 10,000, ahora ya está usada y vale la mitad. Es cierto, esa refrigeradora no alcanzaría para pagar la deuda de 10,000, pero conozco amigos que tienen refrigeradoras que valen 30,000, 40,000, que son refrigeradoras casi el tamaño de la pared, gigantes. Entonces, bueno, no sabemos, eso lo determina un experto. Es lo mismo que un automóvil. ¿Será que un automóvil es suficiente para pagar una deuda de 10,000 quetzales? No lo sabemos, porque puede ser un automóvil modelo 80, que ya no camina, que no tiene llantas, y el experto diga que esto lo más que vale son 5,000 quetzales. ¿Cómo puede ser un Mercedes-Benz del año que el experto diga que vale 200,000 quetzales? Entonces, no importa al final el monto de la deuda para el remate, sino el monto de lo que determine el experto. El experto les va a decir, es tanto lo que hay que someter en subasta esta refrigeradora, este automóvil o este bien mueble X. Entonces, es un experto. Ese es el mecanismo para determinar el monto del remate en un bien mueble. Pero cuando es un bien inmueble, no es lo mismo. Cuando es un bien inmueble, no llamamos a un experto. Lo que dice la ley es que hay dos opciones. O establecemos el monto de la deuda, o sea, si 10,000 quetzales me deben, yo embargo un apartamento en la zona 14, que vale 100,000 dólares, 200,000 dólares, yo, acreedor, le digo al juez, bueno, se embargó el apartamento, me debe 10,000, que se remate por los 10,000. Es una alternativa. O que se remate por el valor que esté en la matrícula fiscal. Tengo dos opciones. Ustedes preguntarán, ¿y por qué tengo dos opciones? Bueno, porque ya no hay que determinar el monto. El bien tiene un valor que está en la matrícula fiscal, que lógicamente no es el valor real, pero usted, acreedor, puede determinar cuánto vale ese apartamento. Si usted cree que el apartamento vale más de 10,000 quetzales, vale 1,000,000 de quetzales, a usted le deben 10,000, usted es el que decide si quiere el valor de la matrícula fiscal o el valor de la deuda, no el valor de un experto. Aquí no vamos a poner a ningún experto. Entonces puede ser que yo le diga, mire, yo quiero que se rematen 10,000 quetzales, que es el valor de la deuda. Y corre el riesgo como acreedor que el día de remate lleguen 100 postores. ¿Cómo no va a llegar? Si están rematando un apartamento que vale 1,000,000 de quetzales, lo están rematando en 10,000. Entonces van a llegar. O puedo optar por el valor de matrícula. Tal vez el valor de matrícula si son 100,000 quetzales, 150,000 quetzales. Entonces, es una opción que usted va a tomar. Si me preguntan efectivamente cuál va a ser mi razón y por qué voy a optar una u otra, es dependiendo de la conveniencia que yo tenga en el momento de esto. Porque si a mí me interesa, por ejemplo, quedarme con el apartamento, preferiría que no llegaran muchos postores. Preferiría. Entonces, dependiendo, todo eso depende, es el momento, pero la mayoría de ejecuciones que yo conozco, el valor que fijan es el valor de la deuda. Y sobre ese valor se va a hacer el remate del bien, normalmente, porque normalmente es mucho mayor el valor de un bien inmueble sobre el monto de la deuda, normalmente, no siempre, aclaro con esto. Entonces, no es lo mismo un bien mueble cuyo valor lo determina un experto a un bien inmueble que el valor lo determina el acreedor entre dos opciones, valor del monto de la deuda o el valor de la matrícula fiscal. ¿Sí, Luis? Y pongamos, licenciado, si el valor del bien mueble escogen lo que está en la matrícula fiscal, y en el ejemplo, la deuda es de 10,000 y vale 1,000,000 en la matrícula, y escoge eso, ¿qué pasaría con el resto del dinero? ¿Quién se lo queda?
Bueno, eso lo voy a explicar más adelante, esa es la segunda parte de esto, ¿verdad? Pero yo le voy a decir a usted algo, esto no es para enriquecerse en cierta forma, entre comillas. Pero bien, solo para responderle rápido, si mi deuda es de 10,000 y el remate y el bien se remata en 1,000,000, entonces, y pagan 1,000,000, yo tengo derecho a mis 10,000 más mis costas. Y sucede que entre mis 10,000 más mis costas llegó a 15,000. Y hay 1,000,000 que fue lo que pagó el mejor postor, entonces sucede que hay 985,000 quetzales ahí en la tesorería. Eso será para el dueño del apartamento, que por supuesto perdió su apartamento, pero le sobró algo de dinero de lo que del remate, que normalmente no va a ser el valor de su propiedad. O sea, si la subasta es mayor al monto de la deuda, a usted, acreedor, le van a dar el monto de la deuda más sus intereses, más sus costas. La diferencia le va a quedar al deudor, se le va a devolver al deudor. Entonces, aquí 3 personas van a adquirir: el acreedor, su deuda, más las costas; el subastador, la propiedad, y lo que sobre, le tocará al deudor, si es que sobra algo. Ahora, ¿qué pasa si usted por una deuda de 10,000 quetzales adopta el monto de la deuda y sucede que no llega a ningún postor? A usted le podrían adjudicar por 10,000 quetzales una propiedad de 1,000,000 de quetzales, porque no llegó ningún postor. Ahora sucede que usted está muy interesado y llega un solo postor. La deuda son 10,000, usted pidió el remate por 10,000 y entre las pujas de A, B y C, el monto último llegó a 25,000 y usted ejerce su derecho de tanteo y a usted se lo dejan en 25,000. Usted presenta su liquidación llega a 15, usted paga 25. A usted le van a entregar el bien, pero hay 10,000 de diferencia que le tocará al acreedor. O sea, usted, acreedor, tiene derecho a presentar su liquidación. Si a usted no le queda la propiedad porque no se le adjudica a usted, usted tiene derecho a recibir el monto de su deuda más el monto de sus costas e intereses. Ahí se queda el acreedor. Y si sobra algo, es para el deudor. Ahora, si a usted, acreedor, le adjudican el bien en el valor de la deuda, usted recibe el bien por el valor de la deuda. Si esa deuda, al contrario, era una deuda de 1,000,000 y usted se quedó con una propiedad de 100,000, es problema suyo, es un problema suyo. Entonces, por eso es cuestión de cómo va a determinar usted ese porcentaje. Alguien más iba a preguntar, pero ya perdí a alguien más iba a preguntar. Bien. Era yo, licenciado, buenas tardes, pero era una pregunta. Dígame. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, porque ahorita después de hecha la tasación por el experto o fijada la base de remate por el acreedor, vamos a entrar al área de la subasta voluntaria. Sobre esa subasta hay mucho que hablar. Yo quiero dejarla esta para la sesión del día martes de la semana entrante. Tal vez solo concluyo con esto. ¿Qué pasa si lo embargado es dinero? A mí me ven 10,000 y embargamos una cuenta de 100,000 quetzales, porque los bancos van a embargar 100,000 quetzales. Entonces sucede que ya no tengo que pasar por ninguna tasación, por ninguna fijación de base, por ningún remate, sino únicamente tengo que presentar mi proyecto de liquidación y aprobado el proyecto de liquidación, el juez le va a ordenar al cajero del banco, al gerente del banco, que de la cuenta embargada me entreguen el monto que hacían de mi deuda más mis intereses, más mis costas procesales conforme a la liquidación que se haya aprobado. En todos estos procesos hay una liquidación al final. Acá nos salteamos todo para llegar de una vez a la liquidación si lo embargado hubiera sido dinero. Pero bien, voy a dejarlo acá, como le digo, porque no quiero llenarlos con tanta información, sino solo esta base importantísima de lo que hemos hecho a partir del requerimiento, el embargo de bienes y la tasación de los mismos. Ya en la próxima sesión explicaré cómo se desarrolla el remate, cómo se adjudica el bien, en qué momento podemos todavía salvar el bien y algunos otros aspectos que son de mucha relevancia en esta vía de apremio. ¿Alguna pregunta más antes de concluir? José, por favor. Licenciado, solo una pregunta. Por Sí. ejemplo, así en ejemplo que usted daba cuando se embarga un bien mueble como una refrigeradora, ¿se le tiene que probar al juez que esa persona es dueña de esa refrigeradora? No, no, José. Para eso existen, el semestre pasado lo expliqué, las tercerías excluyentes de dominio. Muchas veces uno llega y puede embargar lo que mira ahí, una refrigeradora. Es lo que vio. El ejecutor cuando entró vio la refrigeradora y ya se embargó.
Ahora, si esa refrigeradora no fuera del deudor, sino de un tercero, este tercero tiene el derecho a plantear la tercería excluyente de dominio. Plantee, se presenta al juicio, demuestra que la refrigeradora es de él y entonces no se va a rematar. Pero es algo que sale de ahí. Normalmente no tengo por qué probar yo. Ahora, claro, con un bien inmueble, pues como tengo que acompañar una certificación de registro de la propiedad, ahí sí se va a establecer quién es el propietario. Pero los bienes muebles son un poco difíciles. Inclusive han habido casos en que el ejecutor embarga un vehículo porque el vehículo, pues el acreedor dijo que era el deudor y lo embarga y lo anotan en la SAT y sucede que ese vehículo ya había sido vendido y pertenecía a otra persona. Esa persona debe comparecer a plantear una tercería para que se le excluya dentro de eso, se excluya el dominio de ese vehículo. Así es como funciona. Gracias, licenciado. ¿Será que puedo hacer otra pregunta? No, por supuesto. Solo con el último numeral del artículo 194 que dice convenio o acuerdo aprobado o homologado por juez competente, podría ser como un convenio entre las partes, ¿sí? Que sea en documento privado y que solo el juez lo homologue, o tiene que ser por una mediación. Es buena pregunta, José. Fíjese que cuando es un documento privado, no lo homologa a los jueces, sino en los documentos privados usted puede plantear una prueba anticipada que expliqué el semestre anterior, que es la prueba de reconocimiento de documentos. Entonces usted presenta ese documento privado ante el juez en una plica, piden a la otra parte que comparezca a reconocer su firma y si reconoce la firma, pues el juez le da valor de título ejecutivo y se ejecuta en juicio ejecutivo. Ese es uno de los títulos del juicio ejecutivo que vamos a ver más adelante. No, estos convenios normalmente son los que se levantan ante un juez de paz o que se levantan ante un centro de mediación donde como no había una disposición que diga que los convenios celebrados en un centro de mediación eran títulos de ejecución, había que buscar un notario para que legalizara, entonces ahora no, esos están en centros de mediación, los mandan a un juzgado, el juez los homologa y esos son los que son ejecutables en la vía de premio. Gracias, Lic. A usted, José. Tengan una feliz tarde. Nos vemos el martes a la misma hora, con permiso. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Bendiciones.